Buenas tardes. Hoy vamos a responder a la pregunta que podíamos hacernos y todo este camino que hemos iniciado esta semana, ¿a dónde nos conduce? ¿Qué significa y debe significar para nosotros el haber ido siguiendo estas catequesis hasta la convivencia que ahora celebramos? Y esto la explicación nos la da precisamente aquel pasaje del Evangelio de San Lucas que dice con los discípulos, el encuentro de Jesús con los discípulos de Maús, que iban camino de Maús. Aquel mismo día vivan dos de ellos, el Evangelio de San Lucas, dice, aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo, ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais de camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo, ¿qué cosas? Y dice, como aquellos dos discípulos que iban camino de Maús, habían abandonado a Jerusalén, ya habían abandonado a la comunidad de discípulos, se encuentran que aquel caminante que los iba acompañando, que era Jesús, pero no lo habían reconocido, él comenzó a hablarles acerca de él mismo, en todo lo que en la Sagrada Escritura hablaba de él. Y después de ese largo camino, él manifestó intención de seguir adelante y ellos insistieron en invitarle a que quedaran con ellos, que los acompañara. Quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11, a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Mirad, nosotros, desde que hemos iniciado estas catequesis, esta semana de nueva evangelización, tal vez no nos hemos dado cuenta que hemos caminado teniendo en nuestra compañía a Jesús. Y es necesario que descubramos su presencia, que descubramos que es Él. No lo hemos conocido, pero Él nos ha estado hablando. Hemos estado escuchando la palabra de Dios, pero dicen los discípulos que ardía su corazón. El Señor les hablaba al corazón. El Señor ha querido en esta semana y en esta convivencia hablarnos al corazón para
llamarnos de nuevo, para que descubramos el amor con que Él nos ama, con que Él va detrás de nosotros, buscando y deseando nuestra salvación. El Señor ha querido caminar. Es necesario que nosotros tratemos de descubrir que es Jesús el que nos ha ido acompañando. Ha estado caminando con nosotros y hemos de reconocer su presencia. ¿Para qué son estas catequesis? No es para aprender cosas, no es para oír, sino para que nos encontremos con el Señor y empecemos de nuevo, como los discípulos de Emaús, que se alejaban de la comunidad y iban desanimados. Nosotros esperábamos tal, iban desilusionados y tristes. Nosotros tal vez también estamos caminando en nuestra vida cristiana con desilusión, con tristeza, con no saber qué buscamos. Iban caminos de Emaús, pero ¿a dónde iban? ¿Qué buscaban? Únicamente alejarse, querían olvidar el fracaso que ellos pensaban en el que había concluido todo, pero no sabían que el Señor los iba acompañando. Y cuando al partir el pan descubren que es Jesús, lo comentan, no nos ardía nuestro corazón. El Señor quiere hablarnos a nuestro corazón, quiere que descubramos su presencia. La palabra de Dios no es simplemente para aprender, sino que es para que empecemos de nuevo a partir de un encuentro con el Señor. El Papa Juan Pablo II, en la Novo Milenio Ineunte, en el nuevo milenio que comienza, decía él en esa exhortación, la Novo Milenio Ineunte, al comienzo del nuevo milenio, mientras se cierra el gran jubileo del año santo, del 2000, en el que hemos celebrado los 2000 años del nacimiento de Jesús, y se abre para la Iglesia una nueva etapa. Es decir, estamos iniciando una nueva etapa en su camino, el camino de la Iglesia. Resuenan en nuestro corazón las palabras con las que un día Jesús, después de haber hablado a la muchedumbre desde la barca de Simón, invitó al apóstol a remar mar adentro para pescar. Duc in altum. Pedro y los primeros compañeros confiaron en las palabras de Cristo y echaron las redes. Y habiéndolo hecho, recogieron una cantidad enorme de peces. Mar adentro. El Señor nos invita con estas catequesis a que descubramos su presencia, a que verdaderamente nos encontremos con Él. Y esa invitación de remar mar adentro nos la hace a nosotros. Hacer un mar adentro, salir de la mediocridad. No seáis cristianos que se conformen con un barniz cristiano, pero en realidad totalmente como paganos vivimos, aunque digamos que tenemos fe. El Señor quiere que despertemos y que nos hagamos mar adentro, que entremos en su barca. Este ha de ser el fruto de esta convivencia, entrar en la barca de Pedro y comenzar a navegar con los hermanos, con los otros apóstoles que encontramos en la barca. Esto es la comunidad que debe salir de esta convivencia. Hemos de volver a Jerusalén. A veces, acaso, en algún tiempo teníamos costumbre de no faltar los domingos, y luego nos hemos dejado la misa y ya hemos ido alejándonos cada vez más como aquellos discípulos que se alejaban de Jerusalén. Y el Señor quiere que al encontrarse con nosotros vayamos corriendo y nos integremos de nuevo en la comunidad de sus discípulos para empezar una vida nueva.
Eso es la pequeña comunidad, la barca de Pedro, el seno materno de la parroquia donde podamos realizarnos como hombres nuevos para poder ser sal de la tierra y ser luz del mundo. Y mirar, la palabra de Dios es gracia para un encuentro con el Señor. Y esto lo vemos en las vidas de los santos. San Antonio Abad es el encuentro con la palabra es con la misma persona del Señor. San Antonio Abad entró en una iglesia y el sacerdote estaba leyendo y comentando el pasaje del joven rico. Si quieres ser perfecto, si quieres llegar hasta lo último, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y aquella palabra, San Antonio Abad sintió como se la dirigía el Señor a él en aquel momento y salió de la iglesia con el propósito, y así lo hizo, de vender todos sus bienes y darlos a los pobres. La palabra de Dios para él fue un encuentro con el Señor que le movió a dar la respuesta que el joven rico no le dio, él sí. San Agustín también iba buscando la verdad. E incluso había estado en alguna secta extraña al cristianismo, estaba sin bautizar y vivía totalmente alejado del Señor. Y oyó una voz que le decía: toma y lee, toma y lee. Ponte en contacto con la palabra de Dios, que te vas a encontrar con el Señor. Y dice cómo San Agustín leyó en la carta a los romanos, abrió la Biblia y leyó: es ya hora de levantaros del sueño, el día se avecina, despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Ya es hora de despertar del sueño. Estamos viviendo sonámbulos. El sonámbulo es aquel que está dormido pero está caminando. Y nosotros estamos dormidos sin saber a dónde vamos, sin saber qué buscar, ni dónde encontrar la felicidad, ni el dar plenitud de sentido a nuestra vida. Despertémonos, despiértate, nos dice el Señor, y despójate de las obras de las tinieblas, quítate los harapos de tus pecados y de tus costumbres que no son luz para los demás. Revestirnos de las armas de la luz. Y dice San Agustín que apenas leída esta sentencia, todas las tinieblas de la duda desaparecieron. Se encontró con Jesús y le siguió. San Ignacio de Loyola, también en el sitio de Pamplona, es herido en aquella batalla con los franceses, es herido y llevado al castillo de su hermano, San Ignacio de Loyola. Y estando convaleciente, pidió alguna novela para distraerse. Y su cuñada le dijo que lo único que había allí era la Vita Christi, la vida de Cristo de Cartujano y el Flos Santorum, es decir, las vidas de santos. Y San Ignacio, con aburrimiento, dijo: ¿por qué remedio queda? Y empezó a leer la palabra de Dios hecha vida en las vidas de los santos y a leer el Evangelio en la vida de Cristo. Y cómo aquello fue un encuentro con el Señor. Cuando leía aquellas cosas que habían hecho los santos y cómo habían vivido ellos el Evangelio, decía: eso lo tengo yo que hacer también, ¿por qué no lo voy a hacer yo también? Y llegó a ser el gran San Ignacio de Loyola. San Juan de Dios, lo mismo, entró allá en San Sebastián, en la ermita de San Sebastián, en Granada, y escuchó la predicación de San Juan de Ávila, y cuando salió de aquella ermita, de aquella fiesta,
se deshizo de todo lo que tenía y empezó el camino de la santidad. Nos llama también, sobre todo en nuestro tiempo, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. E iba buscando la verdad, era judía, era atea y tenía curiosidad, pero buscaba la verdad. Y estando en casa de unos amigos que había ido a visitarle y ella se quedó en la casa. Ese matrimonio amigos salieron aquella noche, pero ella se quedó en la casa y se le ocurrió coger de la biblioteca de ellos las obras de Santa Teresa y le dio el libro de la vida de Santa Teresa. Se puso a leerlo y no lo dejó hasta que terminó de leer el libro de la vida a las 4 de la madrugada y cerró el libro y dijo: esto es la verdad. Se encontró con el Señor, se bautizó y fue carmelita, que murió en el campo de exterminio, mártir, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Pues bien, el Señor quiere que nos encontremos con Él para nuestra felicidad. La palabra de Dios nos lleva a entrar en amistad y familiaridad con Cristo. Precisamente el Señor les dice a los apóstoles en la última cena: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. A nosotros nos está hablando el Señor porque quiere ser nuestro amigo, quiere que empecemos de nuevo. La palabra de Dios es colirio que nos purifica para ver con los ojos del alma, a la luz de la fe, las cosas. Pues bien, qué importante es que nosotros entremos en la barca de Pedro y nos hagamos mar adentro. Que volvamos a Jerusalén y nos unamos a la comunidad y formemos comunidad con los demás. Y lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Y acudían asiduamente, como hemos leído antes, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. Y como nos decía el Papa Benedicto XVI, como hemos visto antes, estos son los rasgos esenciales de todas las comunidades cristianas en todo tiempo y lugar. No podemos llamar comunidad cristiana a cualquier reunión con una intención política o No, nos hemos reunido porque hemos tenido un encuentro con el Señor y nos reunimos con los que están con Él también. ¿Y cómo hemos de formar esa comunidad? ¿Cuáles son los medios? Como dice el Papa, el darnos cuenta que son los rasgos esenciales de todas las comunidades cristianas en todo tiempo y lugar. Pues lo primero es la palabra, acudir asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Qué importante, decía el Papa, el Verbum Domini, el Papa Benedicto XVI. Los padres sinodales han exhortado a todos los pastores a promover momentos de celebración de la palabra. La importancia que tiene las celebraciones de la palabra en las comunidades a ellos confiadas. ¿Son ocasiones para quién la celebra? ¿Para aprender la Biblia, para conocer? No. Son ocasiones privilegiadas de encuentro con el Señor. Leemos, proclamamos la palabra, la meditamos y ponemos en común lo que el Señor nos ha dicho, nos ha inspirado con aquel escuchar la palabra de Dios y la ponemos en común con los demás. Por tanto, dice el Papa, que esas celebraciones de la palabra son
ocasiones privilegiadas de encuentro con el Señor. Cada vez que acudimos a la comunidad a celebrar la palabra, vamos a encontrarnos con el Señor, que por medio de la palabra nos comunica su luz y nos comunica el Espíritu Santo para unir los corazones. Y también la palabra de Dios nos dice en el número 86 de la misma exhortación apostólica Verbum Domini, dice el Papa: en la práctica de la lección divina, de la celebración de la palabra, se ha de evitar el riesgo de acercamiento individualista, teniendo presente que la palabra de Dios se nos da precisamente para construir comunión, para hacer comunidad, para unirnos en la verdad y seamos un solo corazón y una sola alma. Dice el Papa, en la práctica de la lección divina, de la celebración de la palabra, se ha de evitar el riesgo de acercamiento individualista, teniendo presente que la palabra de Dios se nos da precisamente para construir la comunidad, para unirnos en la verdad, en nuestro camino hacia Dios. Es una palabra que se dirige personalmente a cada uno, pero también es una palabra que construye la comunidad. Qué importancia que nos demos cuenta de este medio, celebrar la palabra, meditarla, poner en común las vivencias. Y por tanto, esas experiencias se ponen en común con los demás. Al escuchar la palabra de Dios, a cada uno el Señor le inspirará un pensamiento o le dirá una cosa. Decía San Basilio, en la vida comunitaria, la energía del Espíritu que hay en uno pasa contemporáneamente a todos. Aquí no solamente se disfruta del propio don, sino que se multiplica hacer a los otros partícipes de él y se goza del fruto de los dones del otro como si fuera propio. Puesta en común de lo que la palabra de Dios nos ha dicho cada uno después de las lecturas y de la reflexión. Y dice, no solamente uno disfruta de la palabra, sino que se pone en común y nos enriquecemos mutuamente. Por eso de Santa Teresa hablaba de la reunión en la fe, de los que nos amamos en el Señor, decía ella, que la caridad crece al ser comunicada. Al comunicar a otros lo que el Señor me ha dicho, me he experimentado, pues crece la caridad, la unión con nosotros. Juan Pablo II recomienda con interés las celebraciones de la palabra. La meditación comunitaria de la Biblia tiene un gran valor, dice el Papa Juan Pablo II, hecha según las posibilidades y las circunstancias de la vida de comunidad. Lleva el gozo de compartir la riqueza descubierta en la palabra de Dios, gracias a la cual los hermanos y las hermanas crecen juntos y se ayudan a progresar en la vida espiritual. Abrimos el corazón a los demás al manifestar lo que a mí me ha dicho el Señor, para que yo esa luz, esa gracia actual que recibo, pues aproveche también a los demás, poniendo las vivencias en común mediante los ecos. Nos abrimos a los demás. Hay diversos niveles de referencia a la intercomunicación. A veces hay de diálogo, de relación, una cosa protocolaria. Mucho gusto en conocerle y tal, pero no, en realidad es una cosa de cumplimiento. O cuando hablamos de cosas indiferentes, hay que ver qué frío está haciendo, a ver si va. He leído en el periódico, bien, pero eso no establece. Ahora, hay intercomunicación interna, pero en cosas superficiales, de los gustos que uno tiene y tal. Ahora, manifestando nuestros ideales,
nuestras vivencias, nuestras aspiraciones. Es decir, abrimos el corazón a los demás para que nuestro corazón entre en los demás y para entrar nosotros en el corazón de nosotros. Poner en el común las vivencias es el medio ordinario para edificar la comunidad, unir los corazones. A falta de esto no lo encuentran ordinariamente, no lo encuentran, ese convivir, meditar juntos, poner en común. Por eso ha habido casos de gente que ha descubierto en las sectas esto. Yo recuerdo una madre venía tan preocupada porque su hijo de 16 años había entrado en una secta y estaba tan entusiasmado. Una señora me lo dijo, que no sabía qué hacer, que su hijo estaba tan entusiasmado en aquella secta. Y le decía tan contento a su madre, hay que ver cómo me reciben, con qué cariño, con qué alegría, cómo todos me aceptan, hay que ver los cantos que tenemos y cómo participamos y cómo nos queremos. Oye, ¿y eso por qué no lo has encontrado en la iglesia? ¿En tu parroquia no has encontrado eso? Es necesario esa pequeña comunidad donde nosotros nos sintamos queridos. Uno se convierte, bueno, ¿y qué? ¿En misa de 12 o de 1:30? No encontramos calor de acogida, no abrimos el corazón a nadie, ni los demás abren su corazón a nosotros. Qué importante es la pequeña comunidad. A mí ya estaba, y le decía yo a la madre, pues tiene usted toda la razón. ¿Por qué en la iglesia no existe también esa pequeña comunidad acogedora de aquellos que se han encontrado con el Señor y lo buscan? En las semanas de nueva evangelización y en la comunidad, ordinariamente, cada 15 días celebramos la palabra. Y entre una y otra de esos 15 días, un día tenemos adoración comunitaria, por lo menos una vez al mes, aunque diariamente se invita a todos, y a los 15 días adoración penitencial. Es decir, por ejemplo, un viernes celebramos la palabra, al viernes siguiente tenemos adoración comunitaria, que ponemos en común las vivencias de la adoración. A la otra semana es celebración de la palabra y a la otra semana es celebrar el sacramento de la penitencia, pero teniendo una hora expuesto el Santísimo. Y durante la adoración, después de un comentario sencillo del Evangelio y un breve examen. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene también la fracción del pan, la Eucaristía? Nos dice el Vaticano II, no se edifica ninguna comunidad cristiana si no tiene como raíz y quicio la celebración de la Sagrada Eucaristía. Por ella, pues, hay que empezar toda la formación para el espíritu de comunidad. ¿Cómo formaremos ese espíritu? Sobre todo en la Eucaristía. Juan Pablo II dice en la Redemptor Hominis, la Eucaristía construye la Iglesia y la construye como auténtica comunidad de pueblo de Dios, como asamblea de los fieles, marcada por el mismo carácter de unidad del cual participaron los apóstoles y los primeros cristianos. A veces se critica, eso es una iglesia paralela. No. Es necesario, Benedicto XVI reconoce la importancia de la Eucaristía celebrada en pequeños grupos, en pequeña comunidad. Y el Papa da la explicación. A veces nosotros acusamos, eso es una comunidad, eso es una iglesia paralela. Eso. No, si se quedara en eso y no fuera fermento de la parroquia, pues sí que sería una iglesia paralela a lo mejor. Pero para ser fermento, antes para que la masa pudiera transformar, fermentar y hacer pan, bueno, había que quitar de la masa grande de pan una porción para que aquello llegara a convertirse en levadura y luego se mezclara. También de la masa general
hay que sacar una pequeña porción para que aquello llegue a estar en condiciones y ser y convertirse en fermento. Pero hay que mezclarlo con la masa también. Por eso, en lo que se refiere a la celebración de la Eucaristía, celebramos, el Papa Benedicto XVI habla de la importancia del Sacramentum Caritatis en la exhortación postsinodal sobre la Eucaristía. Dice Benedicto XVI, reconociendo la importancia de la Eucaristía celebrada en pequeño grupo, para lograr una participación más consciente, para vivir de una manera más consciente, no rutinaria, activa, participar plenamente y fructuosa, se favorecen las celebraciones de pequeños grupos. Hay quien combate esto acusándolo de que es una iglesia paralela, de que es una secta, de que... No. La pequeña comunidad es necesaria como fermento de toda la comunidad, no para quedarse en ella misma, sino para que las grandes celebraciones ellos sean fermentos, no vivan ellos aparte las grandes celebraciones, vivan con toda la comunidad, transformando toda la comunidad. Dice el Papa, dichas experiencias perderían su carácter pedagógico. Daros cuenta que esa Eucaristía se puede celebrar en un salón, porque es un acto catequético. En la parroquia se celebran las catequesis ordinarias, la liturgia eucarística se celebra, pero en una comunidad donde se ha de dar un tiempo más tranquilo, más participativo, en esa pequeña comunidad, pues no son antagonistas, dice el Papa. Dichas experiencias perderían su carácter pedagógico si se las considerara como antagonistas o paralelas respecto a la iglesia particular. Han de servir para unificar la comunidad parroquial y favorecer la participación fructuosa de toda la asamblea. En la Eucaristía, el Papa da las razones de la importancia de... No. Hay un peligro, sí, como dice aquí el Papa, para que no sea iglesia paralela, que sea verdaderamente fermento de la parroquia. Por eso nosotros, en la pequeña comunidad parroquial, seno materno, donde todos aquellos que han llegado al encuentro con el Señor, sea en un cursillo de cristiandad, sea en unos ejercicios espirituales, sea asistiendo al participando en la celebración del querigma en la parroquia, sean acogidos en la pequeña comunidad y puedan llegar a la madurez. Cuando se engendra un hijo, ese embrión, para desarrollarse y llegar a ser un ser humano, necesita el seno materno, donde hay unas condiciones, que es el seno de la madre, donde el embrión llega a convertirse en un ser humano. También la fe inicial, nos hemos convertido en unos ejercicios espirituales, en un cursillo de cristiandad, necesitamos que la parroquia tenga un seno materno, donde nos integremos. Por eso, pero evitando el peligro de ser una iglesia paralela, sino ser fermento de verdad para toda la parroquia. Y por tanto, la Eucaristía realiza la comunidad. Decía Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis, la comunión tiene siempre y de modo inseparable una connotación vertical y una horizontal, comunión con Dios y comunión con los hermanos. En la comunidad pequeña de la parroquia, seno materno de la parroquia, la barca de Pedro en la que nos hemos de embarcar y hacernos mar adentro, a lo que nos invita el Señor, tiene cómo se organiza en las parroquias. Pues es cada 15 días, aparte, para la pequeña comunidad, donde se dan las vivencias, las lecturas, donde se abren los corazones de unos con otros por las vivencias, en esa pequeña comunidad, eso cada 15 días. Y cada 15 días
unirse a la comunidad parroquial, participar para animar los sábados, ha de ser el sábado por la tarde. Ahora decir, ¿por qué es Pues porque las misas de grupo, se dio la norma de que las misas para un grupo particular no deben de ser en domingo y en días festivos. Y por esto se hace la víspera, ha de ser el sábado por la tarde, porque las celebraciones para grupos particulares, a no ser que estén en unos ejercicios espirituales o estén en una convivencia, pero deben participar. Entonces, la Eucaristía en la pequeña comunidad, cada 15 días, y entre esos 15 días, los sábados por la tarde, participar con toda la comunidad. Desde el primer momento ser ya fermento, no decir, no, ahora están siendo fermentos, no, desde el primer momento, para que no haya el peligro de que puedan llegar a ser una iglesia paralela, sino que desde el primer momento tienen que ser fermento de la parroquia. Por tanto, el darnos cuenta cómo el Señor nos invita a que hagamos como los discípulos de Maús. Si nos hemos alejado de la iglesia, que volvamos corriendo a Jerusalén y nos integremos con los hermanos que nos esperan. Y que al integrarnos con los hermanos no tengamos miedo en integrarnos en la pequeña comunidad, considerada como una institución de la parroquia. Esa comunidad no es algo extraño, sino, vuelvo a repetir, si la parroquia es madre, la parroquia engendra hijos. ¿Cómo? Por medio del querigma que estamos celebrando, que con frecuencia invite a los miembros de la parroquia a participar en una semana de nueva evangelización a fin de llegar a tener un encuentro personal con el Señor y integrarse en el seno materno de la pequeña comunidad. Y luego la parroquia renovada, porque no se trata de seguir haciendo lo que estamos haciendo, sino ver cómo necesita nuevas estructuras, que aparte de esa nueva estructura de la pequeña comunidad, también en la parroquia se instituya la nueva estructura del neocatecumenado como escuela de la fe, la parroquia educadora, la iglesia educadora, como el Papa Francisco decía a los obispos de Brasil: vosotros no podéis renunciar a vuestra obligación de ser los educadores, encomendando a otros la formación de vuestros cristianos, sino vosotros no tenéis que ser los educadores del pueblo de Dios. Bien, pues a vosotros se os invita, que habéis estado asistiendo a estas catequesis, a que tengáis la valentía de subir a la barca, de haceros mar adentro con Pedro y con los otros discípulos, y a que verdaderamente tratemos de gestar espiritualmente para llegar a ser verdaderos hombres nuevos, cristianos de fe adulta, capaces de ser luz, sal y fermento de nuestra sociedad tan alejada de Dios y de la vida cristiana. Muchas gracias.